Bendecimos a las personas cuando pronunciamos esta palabra, shalom. La palabra shalom, repito, transmite una intención, no solamente de decir paz. Todos entendemos a shalom como la palabra de paz. Y es correcta la expresión shalom como una expresión de paz. De hecho, cuando decimos shalom bain, estamos diciendo shalom, paz en el hogar. Pero también es importante entender, mis amados, miren lo interesante en esta introducción a nuestro tema, que cuando hablamos con otra persona y le decimos shalom, lo que hacemos es transferir, si puedo usar esta expresión, estamos enviando a esa persona un deseo, una intención en su salud, una intención en que haya armonía en su vida, en su hogar, en su familia, que haya una paz, esa paz interior que la persona tanto necesita, que pueda vivir una vida de calma, de tranquilidad, para que todos aquellos que estén a su alrededor puedan disfrutar precisamente de esa paz. Estamos entonces, repito, cuando decimos shalom, estamos dirigiendo esa palabra de saludo, de bendición, de paz, de armonía, para que cada persona cuando reciba ese shalom, lo pueda interiorizar, lo pueda vivir, lo pueda vivir es la mejor palabra, lo pueda identificar como ese saludo cordial. Es como cuando nosotros decimos a alguien, espero que esté bien, deseo que tenga un buen viaje, espero que tenga unas buenas vacaciones. Todo esto lo podemos encontrar interesantemente en esta palabra shalom. Shalom, así es que shalom para todos ustedes, amados hermanos, en este día. Muy bien, nuestra semana anterior vimos en el Parashá la palabra Nitzavim. ¿Recuerdan? Voy a hacer una pequeña recordatorio a lo que ya vimos la semana anterior porque tiene que ver con lo que estudiamos hoy en el Parashá del día de hoy. Nitzavim, recordemos que significa todos estáis, todos están presentes. ¿Quiénes son todos? Recuerden que el texto lo mencionaba. Hombres, mujeres, ancianos, niños, el que corta leña, el que trae el agua, el que lleva los correos, el que hace los mandados, todos están presentes. Y esto significa todos, incluyendo a las personas extranjeras que se acogieron a esta palabra, que se acogieron al shalom, que se acogieron en el monte Sinaí, desde la salida del pueblo de Egipto, el pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud, de la oscuridad. Ahora vienen en ese proceso por el desierto y todo este pueblo, tanto Israel como los extranjeros, están presentes en Nitzavim. Ahora, nuestro parashá para el día de hoy y de esta semana, su nombre es Vayelech. Y Vayelech significa fue y fue. Todo esto tiene que ver precisamente en la vida de Moisés y del pueblo de Israel. Recordemos que Moisés está viviendo justamente su último día de vida. Su último día de vida. Y recordemos también que todos estamos allí frente a esta entrada hacia la tierra prometida, haciendo el juramento de lealtad. ¿A qué? A un pacto que Dios ha establecido para con su pueblo. Entonces todos y cada uno de nosotros seremos probados y enviados a esa nueva tierra con una bendición, con una verajá, con un shalom. Y vemos cómo al momento en el que viene el cierre de la vida y del trabajo, del liderazgo de Moisés, ahora aparece en la historia otro hombre extraordinario, que ya lo hemos visto incluso desde el libro de Números. Vamos a ir a esos detalles un poco más adelante, recordando que desde el libro de Números ya se nos habla de Josué, desde el mismo tiempo de Éxodo incluso. Josué, hijo de Num. Recuerden que su nombre inicialmente no era Josué. ¿Recuerdan? Muy importante todo esto. Muy bien. Es interesante para el tema del día de hoy, lo voy a dividir en dos secciones. La primera parte recordando muy brevemente también lo que ya vimos durante la semana, repito que es el tema del Parashá 52, Vayelech, y luego estaremos hablando de la importancia particularmente de este Shabbat,
Porque recordemos que este Shabbat tiene un nombre especial. El Shabbat que estamos desarrollando hoy es el Shabbat anterior a la celebración de Yom Kippur. Es decir, acabamos de celebrar el tiempo de Yom Teruah. ¿Recuerdan? El tiempo de las trompetas. Aunque Yom Teruah, como lo vimos, no solamente es la celebración de las trompetas, sino que tiene otra intención. Es una celebración de gozo, es una celebración de alegría, es una celebración de fuerza, es una celebración de grito. Cuando digo grito no me refiero a gritería, me refiero a un grito de júbilo, a un grito de gozo, a un grito de plenitud, a un grito de conquista, a un grito de batalla. Todo esto tiene que ver con trompetas, tiene que ver con sonido, tiene que ver con alegría. Si puedo usar la comparación, como cuando vemos esos eventos deportivos en el Mundial de Fútbol, por ejemplo, vemos como muchas personas hacen sonar trompetas y gritan y todo es euforia, y cuando se produce el gol, entonces hay una unidad de todos a la vez gritando con alegría. Todo esto tiene que ver con Yom Teruah. ¿Y por qué tiene que ver con Yom Teruah? Repito, porque se está produciendo un cambio de temporada. Estamos recibiendo un nuevo año, estamos recibiendo un nuevo comienzo, estamos recibiendo un Shemini, el empezar de nuevo. Cuán importante es que en nuestra vida empecemos de nuevo. Posiblemente muchos de ustedes lo han intentado, ¿verdad? ¿Qué significa lo han intentado? Durante el transcurrir de nuestros años, en el pasar de los días, hemos cometido errores, nos hemos equivocado, y no solamente errores, digo errores en el sentido de pecado, hemos cometido faltas que aún nosotros sabemos que son extremadamente graves, hemos dejado de hacer o hemos hecho cosas que no corresponden a la identidad de una persona, humanamente hablando, sino que corresponden a la presencia del enemigo, si puedo usarlo, que ese enemigo que nos habla al oído y nos lleva, nos induce a hacer cosas totalmente inapropiadas. Entonces, Yom Teruah nos indica, todo esto va a quedar atrás y vamos a empezar un nuevo tiempo. Pero hay un lapso de días, puntualmente 10 días, entre Yom Teruah y Yom Kippur. Esto va a suceder a la mitad de semana. Por lo tanto, este sábado que estamos viviendo hoy, repito, es el intermedio entre Yom Teruah y Yom Kippur. Y a este sábado intermedio, a este Shabbat de intermedio entre estas dos celebraciones, se le conoce con el nombre de Shabbat Shavah. Shabbat Shuvah. Dígalo conmigo. Shabbat Shuvah. ¿Qué es? ¿De dónde viene la palabra Shuvah? Viene la palabra de Teshuvah, recuerden. ¿Y qué es Teshuvah? Recordemos también que Teshuvah nos habla de arrepentimiento. Entonces, es interesante que este Shabbat Shuvah es el Shabbat más importante en el intermedio de cerrar el año, comenzar un nuevo año y entrar al tiempo de perdón. De esto hablaremos en la segunda parte de nuestra jornada. Así es que vamos a los textos bíblicos. Gracias por acompañarme. Todos con su Biblia, por favor. Vamos a leer varios textos bíblicos. Recordemos que Bajelec se encuentra en el libro de Devarim, libro de Deuteronomio, en el capítulo 31. Vamos a desarrollar brevemente y repito, a recordar algo que ya estudiamos en el transcurso de semana para quienes están atentos en estudio bíblico devocional, y luego entraremos a la segunda parte hablando de la importancia de Yom Kippur, Shabbat Shuvah, y desarrollaremos ese contenido. Muy bien, capítulo 31, libro de Devarim, libro de Deuteronomio, dice así: Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel. Por favor, observe, todo Israel. ¿Quién es todo Israel aquí? Todo Israel, las 12 tribus de Israel, más los extranjeros que habitaron con ellos. Y esa palabra habitaron aquí quiere decir que se acogieron. ¿Que se acogieron a qué? Que se acogieron a la palabra del monte Horeb, del monte Sinaí, a estos mandatos, a estas ordenanzas, a estos mandamientos. Dice el verso 2, y les dijo: Este día soy de edad de 120 años.
Aquí nos está ratificando que este día hoy soy de edad de 120 años. Es decir, hoy estoy de tiempo de cumpleaños. Happy birthday tuyo, Moisés. 120 años. ¿Qué día es este? El 7 de Adar. El 7 de Adar, en el calendario hebreo obviamente, el 7 de Adar. El 7 de Adar fue el tiempo del nacimiento de Moisés y el 7 de Adar será el tiempo de dormir, de ir con sus padres, dice la palabra, para la vida de Moisés. Es decir, el mismo día de su nacimiento va a ser el mismo día, voy a decirlo, de muerte, aunque recuerden que en los creyentes no tenemos muerte, sino que dice dormimos. Entonces, para que lo entendamos. Ahora, no puedo más salir ni entrar, dice Moisés. Hoy estoy de 120 años, pero ya no puedo ni entrar ni salir. Además de esto, Yahweh me ha dicho, no pasarás este Jordán. Si evaluamos un poco estas palabras que tenemos en la versión nuestra en español, las podríamos considerar o entender como que la edad de 120 años para Moisés es una edad en la que pareciera ser que ya Moisés es un anciano, como lo vemos hoy. Si hoy tenemos personas de 120 años, que ya es un milagro de por sí, y no son muchos, sí, hemos visto, presentan en muchas imágenes en televisión, hombres o mujeres de 120 años, ¿y cómo los vemos? Los vemos como personas extremadamente ancianos, número uno. Número dos, los vemos como personas que muy seguramente adolecen de enfermedad, ceguera, sordera, etcétera. Pero cuando evaluamos el concepto de Devarim 31, vemos que nos habla de un hombre de él dice, soy un hombre de 120 años, ya no puedo entrar ni salir. Ahora, revisemos este texto para que comprendamos cuáles son las palabras de Moisés en esta expresión. Dice, cuando dice no puedo entrar ni salir, además de esto, Yahweh me ha dicho, no pasarás este Jordán. Observe, lo que realmente Moisés le está diciendo al pueblo de Israel es, no solamente que ya es un hombre de 120 años, pero el libro de Devarim, aquí mismo de Deuteronomio, en el capítulo 34, nos arregla esta inquietud, nos aclara esta inquietud en el verso 7. Dice, Devarim 34:7, Deuteronomio 34:7 dice, era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Muy importante, hermanos, que tengamos presente este texto de Deuteronomio 34:7, que lo veremos un poco más adelante ya en el parashá final. ¿Por qué? Porque aquí vemos que siendo un hombre de 20 años, sus ojos, y vean la importancia de sus ojos nos habla de que tenía perfecta claridad, lo que llamamos visión 20/20. Veía con absoluta claridad, no necesitaba usar lentes, seguramente tal vez no existían en su época, pero por lo menos no necesitaba esos lentes. Tenía una claridad, pero no solamente significa ver en el sentido que nosotros lo conocemos físico de ver, sino que él tenía una claridad de quién era él, cuál era su misión, cuál era la labor que él desempeñaba con el pueblo de Israel, cuál era la tarea que Dios le había asignado y que se venía cumpliendo conforme al propósito del Padre hasta este día. Esa es su visión. Es decir, no había oscuridad en él, dice. Sus ojos nunca estuvieron en oscuridad porque siempre había claridad. Nos muestra que había completa luz. Esto es muy importante. Recordemos que cuando Moisés subió a la montaña, ya en el monte Horeb, y estuvo esos 40 días, dice la palabra, que al bajar de nuevo, su rostro resplandecía. Esa palabra o esa expresión, su rostro resplandecía, muestra con absoluta evidencia que lo que Moisés hizo fue estar precisamente en la presencia de la luz. ¿Cuál es la presencia de la luz? Yo soy la luz, dice la palabra, en la presencia del Padre Eterno, yo soy la luz. Y esa luz se manifiesta en el rostro de Moisés. No una luz de quemar, sino una luz de brillar. Repito,
120 años aquí en la vida de Moisés nos está mostrando la luz que él había recibido del Padre, y ahora nos muestra con absoluta claridad que él tenía unos ojos perfectamente definidos. Número uno. Número dos, nos muestra que, nos dice 34:7, nos dice que tenía completo vigor. Y aquí la palabra vigor tiene que ver con fuerza, tiene que ver con capacidad, tiene que ver con salud, por supuesto. No nos dice que era un hombre anciano, dificultoso para caminar, pérdida de memoria, enfermedades de los huesos, de los músculos. No, nos dice que era un hombre con absoluto vigor. Pero era el tiempo en el que el Padre también ya había determinado que él debía de salir. Así es que vienen los siguientes textos, no voy a detenerme en ellos, ya los estudiamos entre semana. Solo quiero detenerme en el punto del verso 6. Dice entonces que, observen, no puede pasar el Jordán porque ya Dios le habló al respecto y le dijo que no pasaría el Jordán. ¿Esto por qué? Porque recordemos nuevamente, ya lo vimos en un parashá anterior, que Moisés suplicó al Padre que le permitiera pasar. ¿Por qué? ¿Cuál era el afán? ¿Es que acaso Moisés no quería perder el control, el gobierno de este pueblo? Eso pasa un poco como los políticos que tienen un periodo presidencial, por ejemplo, en algunos países de 4 años, y sin embargo luego viene la reelección a 8, y algunos quieren o desean es ya no solamente ser democráticos, sino pasar a ser autocráticos, es decir, que ahora ellos toman el control y quieren ser reelegidos y reelegidos. ¿Será esta la posición de Moisés? Pues aquí hay algo muy interesante, lo vamos a ver también en el transcurso del tema hoy, y es que recordemos que desde antes del monte Horeb, el pueblo recibe una palabra. Ustedes van a recibir las palabras que Dios va a dar, Él va a hablar audiblemente a todo el pueblo, y todos contestamos amén. Vimos la expresión amén hace unos días, significando esta es palabra de Dios, significando estamos de acuerdo, significando estamos comprometidos con esa palabra, amén. Y este pueblo dio un amén diciéndole al Padre, nosotros reconocemos esa palabra como una palabra del Dios Altísimo, amén. Y sin embargo vamos a ver cómo en el desarrollo de todos estos años, 40 años en el desierto, este pueblo continúa siendo infiel a la promesa que habían entregado delante de Dios. Y digo continúan porque es precisamente lo que Vayelech nos va a enseñar hoy. Vemos cómo aparece entonces la presencia de Josué. Y entonces el verso 6 dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Yahweh tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Luego miraremos cómo esto lo encontramos ya en el libro de Josué y lo veremos más adelante en el Nuevo Pacto en otros textos. Verso 7, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo. Quiero que resalten por favor en el verso 7 esta expresión. Esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Yahweh a sus padres que les daría, y tú se las harás de heredar. Qué importante la labor que ahora va a asumir Josué como el nuevo líder, importante, asignado específicamente por el Padre Eterno, no por amistad o favoritismo de Moisés. Obviamente Moisés sabía desde mucho tiempo anterior de que Josué había sido elegido para esta responsabilidad. Lo vimos en varios parashá anteriores, como Josué ha venido preparándose, por favor subraye esta palabra, preparándose, capacitándose, formándose a la par de un hombre tan valioso como Moisés. Es decir, que Josué conocía los aspectos importantes de la palabra, todo cuanto Dios venía haciendo con Moisés. Josué tenía claridad absoluta de quién es Dios. Yo soy Dios, el que te saqué de Egipto. Yo soy Dios. Josué tenía claridad respecto a todo esto porque él había sido testigo vivo, presencial de todo lo que pasó el pueblo de Israel y toda la bondad, la justicia y la misericordia que el Padre Eterno también había hecho con el pueblo. Así es que vemos que ahora Josué recibe esta palabra de Moisés diciéndole, no temas,
cobra ánimo. Sabemos que esto es difícil, yo lo he tenido que soportar por 40 años, pero ahora tú no vas a temer, vas a conquistar una tierra, ya estuviste en ella, viste que era una tierra donde fluye leche y miel, eres un hombre guerrero, eres un hombre esforzado, eres un hombre valiente, así es que no te desanimes, cobra ánimo y ve adelante. Usted recordará una serie que tanto se menciona o me he mencionado, que es un título que quedó grabado en mi corazón y dice: retroceder nunca, rendirse jamás. Seguro que usted vio esa película, probablemente. Retroceder nunca, rendirse jamás, le está diciendo Moisés ahora a Josué. Josué, retroceder nunca, rendirse jamás. Vamos, cobra ánimo y pasa con este pueblo. Atención, este pueblo lo dice de una manera un poco peyorativa, con este pueblo. No dice con este pueblo amado, con este pueblo escogido, con este maravilloso pueblo. Dice, pasarás tú con este pueblo. Es decir, ese pueblo duro de cerviz, y hablaré un poco más adelante qué significa esta expresión tan común, duro de cerviz, porque debemos entender esa palabra cerviz, a qué se refiere. Cerviz, a propósito de la palabra cervical, de la columna. Vamos a ir adelante a ver este punto. Y ve adelante. Dice, porque delante de ti va Yahweh, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Muy importante, no temas ni te intimides. Ahora, volvamos al verso 12. Avancemos al verso 12. Solo voy a mencionar, repito, algunos textos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y a tus extranjeros que estuvieron en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Yahweh vuestro Dios, y cuiden de cumplir, por favor subráyelo en su Biblia, y cuiden de cumplir todas estas palabras de la Torá. Estas palabras de la Torá, por favor, subraye este texto. Yo igual aquí estoy subrayando porque es muy importante que tengamos presente eso. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Yahweh, vuestro Dios, todos los días que vivieres sobre la tierra, a donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Poseer, tomar posesión de ella. Recuerden que ya por herencia había sido prometida a sus padres, por lo tanto la recibirán. Muy bien, avancemos. Aquí vemos la importancia de cómo particularmente el Padre Eterno le pide a Moisés que convoque, que reúne, que congregue a todo el pueblo. En especial los menciona puntualmente: hombres, mujeres, niños y extranjeros. Pero me llama poderosamente la atención por qué tan especialmente hace referencia a los niños. O sea, no podemos decir simplemente los niños. ¿Saben? Los niños aquí tienen un valor extremadamente importante. Porque cuando revisamos el detalle, haciendo un estudio minucioso sobre este punto de los niños, no solamente cuando nosotros entendemos niños, si en nuestras congregaciones hablamos de un evento, una actividad de niños, entendemos niños como de 3, 5 años en adelante. Es como que niños que ya caminan, niños que ya pueden entender, niños que se les da una orden y la pueden entender, niños que ya tienen facilidad. Pero realmente aquí en este texto, puntualmente, de manera interesante nos está hablando de niños desde el punto de vista de niños bebés, los niños de brazos. Es decir, todo lo contrario, niños que aún todavía no se dominan a sí mismos, niños que dependen exclusivamente de mamá, que dependen de pecho, que dependen de que los cuiden, los bañen, los alimenten, los cambien. A esos niños se refiere. ¿Y por qué es tan importante aquí esta expresión niños? Porque evidentemente hemos visto que generación tras generación este pueblo de Israel ha venido cometiendo error tras error, error tras error. Generacionalmente se han ido repitiendo los mismos errores del pasado, que esta es la segunda parte de nuestra reunión hoy. ¿Por qué aquí tan importante los niños? Porque es necesario. La preocupación, o mejor, la ocupación de Moisés es que los padres tengan a sus niños con ellos. Y esta aplicación del tiempo de Moisés al tiempo del siglo actual es exactamente la misma condición hoy. Cuando las madres, los padres
van a su congregación y a estos niños de brazos los llevan consigo, y desde el mismo momento de la edad de un bebé, el niño escucha, aprende a vivir la vida de congregación. Será un niño que va creciendo y va creciendo. Pero ¿qué sucede hoy en el siglo XXI? Y pasaba en el tiempo de Moisés. Si los niños crecían distantes de la palabra, si los niños crecían distantes de escuchar la palabra, pues llegan un momento en que se desenfocan igual, hacen con su vida lo que les parece. Hoy vemos el mismo modelo en nuestras familias en el siglo XXI. Estos chicos crecen, van a la reunión, se congregan, no llevan la Biblia, no hacen un estudio bíblico, no tienen tiempo de oración, no tienen tiempo de Shabbat, no tienen tiempo de familia, el papá por un lado, la mamá por otro, los hijos por otro, la tecnología, la computadora, el internet, y estamos totalmente alejados del contexto del mandamiento de la palabra. Entonces hoy vemos a unos hijos rebeldes, vemos a unos hijos que no saben para dónde van, vemos a unos hijos que no se identifican consigo mismo, vemos a unos hijos en la modernidad que no tienen sentido, dirección. Este punto nos muestra cuán importante es para Moisés, por orden del Padre, bueno, más que por orden, por la dirección de Dios, establecer que los hijos necesitan urgentemente mantenerse cerca de papá y mamá en la vida de la congregación, para que ellos escuchen y para que ellos vivan la palabra, amen la palabra, aprendan la palabra, y cuando crezcan puedan crecer en el propósito de Dios. Es muy interesante esto que estamos mencionando. Ahora, nosotros vemos hoy cómo cuando hablamos del pueblo judío, muchas gentes hablan del pueblo judío desde un punto de vista apático, desde un punto de vista antisemita, desde un punto de vista de juzgar, de calumniar. Pero cuando vemos la manera como a estos niños se les forma, se les educa, se les establece. Usted sabe que es un niño de 12 años que conoce y recita de memoria la Torá, de Génesis a Deuteronomio completamente. Usted sabe qué es la capacidad, el conocimiento, la formación, la madurez de estos niños que crecen hoy conociendo los misbot, las ordenanzas, los mandamientos. Usted sabe que estos niños hoy crecen con una visión absolutamente clara y definida de la vida, de quiénes son, para qué fueron escogidos, cuál es el propósito con el cual ellos están establecidos en una familia. Entonces, cuando hablamos del pueblo judío, mucha gente dice, sí, todos son ricos. Bueno, no todos son millonarios, pero lo que sí sé es que todos son muy disciplinados, familias muy disciplinadas, niños disciplinados. Ellos trabajan poderosamente en la formación de niños que estén determinados en la palabra. Muy bien. Así, esto, repito, ya lo he mencionado en el transcurso de la semana en el estudio bíblico devocional, lo quise retomar para no dejar de mencionar el parashá que tenemos para este tiempo. Ahora, cerremos la primera porción de la jornada en nuestra reunión del día de hoy mencionando esto. Aquí se sucede en el verso 16 algo muy importante. Y Yahweh dijo a Moshe, he aquí, tú vas a dormir. Ahora, nuevamente, el Padre Eterno menciona a Moisés, hoy es tu día, hoy es tu último día, vas a dormir, estarás con tus padres y este pueblo, atención, y este pueblo, aquí no dice la niña de mis ojos, aquí no dice mi pueblo elegido, aquí no dice mi pueblo amado, aquí dice este pueblo, esta generación, de generación tras generación, de pueblo salido de Egipto, de esa condición de esclavitud, que durante todo este recorrido de 40 años han visto mi Shekinah, han oído mi voz, han estado ahí, en quienes he tenido bondad, en quienes he tenido misericordia, con quienes he hecho justicia. Este pueblo se levantará y fornicará
tras los dioses ajenos de la tierra, a donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto. Por favor, subraye la palabra pacto, subraye la palabra mi pacto que he concertado con él. Verso 17, estoy en Devarim 31:17, Deuteronomio 31:17. Dice el verso 17, por favor, vaya a su Biblia conmigo, por favor, lea conmigo, no se quede solamente con escuchar, lea, por favor, subraye. Porque esta palabra que estamos leyendo hoy será la respuesta a miles de preguntas que el pueblo se hace hoy. ¿Y dónde está Dios cuando lo necesitamos? ¿Y dónde está Dios en medio de las tragedias? ¿Dónde está Dios en medio de estos ataques terroristas? ¿Dónde estaba Dios en medio de todos estos huracanes, terremotos, volcanes erupcionando? ¿Dónde está Dios en medio de estos tsunamis que producen miles de gentes muertas en estas tragedias? ¿Dónde está Dios? Pues Dios estaba ahí, el Shekinah de Dios estaba con el pueblo, pero el pueblo de dura cerviz, nuevamente, dura cerviz, ¿qué hizo? Se apartó de él, fue tras dioses ajenos, entró en el pecado de idolatría, tremendo, difícil pecado y con graves consecuencias, y entró en idolatría y se olvidó del Dios de pacto, del pacto que se había hecho con Dios. ¿Cuál fue ese pacto? Amén, así haremos. Verso 17. Se encenderá mi furor contra él, contra este pueblo, en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día, no me han venido estos males porque no está Dios en medio de mí. Qué tremenda pregunta y qué tremenda respuesta tenemos aquí. ¿De dónde han venido todos estos males? ¿De dónde han venido todas estas angustias? ¿De dónde viene tanta miseria, tanta ruina, tanta pobreza, tanta enfermedad, tanta discordia, pueblo contra pueblo, nación contra nación, hombre contra hombre, familia contra familia, ministerio contra ministerio, doctrina contra doctrina, concilio contra concilio? ¿De dónde viene toda esta divergencia de opiniones, de creencias? Es que nosotros creemos así, nosotros lo consideramos así, es que nosotros somos los que tenemos la verdad, y todos, según parece, 45,000 y más doctrinas y denominaciones en el mundo, cada uno afirma tener la verdad, una verdad pasada por humanismo, por filosofía, por nueva era, por cualquier otro sentido cosmológico, como se quiera llamar, pero muy pocos realmente fundamentados en la palabra. ¿En cuál palabra? En esta palabra que Moshe está por terminar de escribir sus últimas letras. Saben, veía en estos días un video que me llamó poderosamente la atención. Colocaron, es un video obviamente muy gráfico, me gustan estos videos, donde hay un sinnúmero de letras sobre una pizarra, un sinnúmero de letras en completo desorden. Y repentinamente todas estas letras se reorganizan y escriben un texto interesante, podamos decir Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, algo así. Y se completó el texto con todas estas letras. Y yo estoy entendiendo en este modelo, en este ejemplo que estoy tomando, cómo esto es básicamente lo que pasó con Moisés. Moisés recibió un sinnúmero de letras. Y Moisés lo que ha ido haciendo durante estos 40 años hasta este día es reorganizar cada letra en su lugar. Cada letra, cada punto, cada coma, cada tilde las está colocando en su lugar y está construyendo lo que hoy conocemos como el libro de la vida, el manual de instrucciones, la Torá. Es interesante esto. Ahora bien,
Ya la palabra, el Padre Eterno le habla a Moisés y le indica que este pueblo que hizo pacto, que este pueblo que después de pasar generaciones y generaciones y generaciones, y recordemos que hubo un momento en el Parashá en el que el Padre Eterno dijo, y morirán todos, porque ninguno de estos pasará a la tierra prometida, sino los hijos de los hijos, hasta que la nueva generación sea una generación nueva, sea una generación libre de toda esta mentira, de todo este engaño, de toda esta hipocresía. Y sin embargo ahora nos damos cuenta, aquí cuando estamos frente a la ribera del río Jordán para pasar a la tierra de promesa, que este pueblo, ya el Padre Eterno dice, este pueblo, una vez pasen a esta tierra y tomen posesión de ella, irán en pos de dioses ajenos, se olvidarán de mi pacto, por lo tanto yo, dice Dios, me apartaré de ellos, esconderé mi rostro y vendrán sobre ellos todas estas angustias, vendrán sobre ellos todos estos males. Así es que la pregunta aquí para cada uno de nosotros personal es, ¿cuáles son tus angustias? ¿Cuáles son tus dificultades? ¿Cuáles son tus problemáticas en el siglo XXI? ¿Tus hijos? ¿Tu matrimonio? ¿Tu economía? ¿Tu salud? ¿Tu aspecto laboral? ¿Cuál es el ambiente en el que vives que tanto problema trae hoy contigo a tu vida? Y solo hay una respuesta. Aquí no se trata de culpar. Las culpas son las siguientes. El clima, el problema de la política, las decisiones de la ONU, la UNESCO, los tratados internacionales. Dime en qué te afecta eso a ti en un Shabbat en familia. Las decisiones de los presidentes, y hablamos de los gobiernos y nos quejamos de los malos gobiernos y nos quejamos de las leyes y nos quejamos del Senado y nos quejamos de los congresistas y nos quejamos de todo cuanto está a nuestro alrededor, para que concluyamos algo. Yo soy víctima única y exclusivamente de mis decisiones. Por favor, recíbeme esto en el shalom de Dios. Tú eres víctima de tus propias decisiones. Deja de culpar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu jefe, a tu compañía, a la posición salarial, al dinero, al gobierno, al presidente, al gobernante de turno. Deja de culpar a las circunstancias del clima, a los huracanes, a las tormentas. Nada de eso tiene que ver con la problemática que estás viviendo hoy. La única razón por la cual tienes penas, angustias, males, enfermedades y todas estas crisis que tenemos como familia, como nación, como pueblo, únicamente obedece a un pecado llamado idolatría. Es decir, cuando nos apartamos del propósito de Dios, cuando desconocemos el pacto que tenemos para con Él y cuando desconocemos las ordenanzas, los mandamientos y hacemos de nuestra vida lo que nos parece profesional o intelectualmente que creemos que estamos haciendo bien. Saben, ahora que menciono esto de profesional o intelectualmente, viene a mi corazón un ejemplo simple. En una ocasión conocíamos a una persona de ningún tipo de educación académica, apenas difícilmente leía o escribía. Y a la par conocíamos a otra persona, todo lo contrario, muy profesional, títulos universitarios, etc. Cuando hablamos de los aspectos financieros, nos dimos cuenta que la persona que tenía títulos hablaba de la economía, el precio del dólar, el valor del euro, la bolsa de valores, los porcentajes, los valores de porcentajes, los, ¿cómo se llama? Se me escapó la palabra, los incrementos del dinero, etcétera, con mucho dominio, con mucho conocimiento de la palabra. Mientras que el que no tenía ninguna preparación, pues simplemente hablaba de un ahorro, de tener unos ahorros, de ir teniendo un ahorrito.
En determinado momento de la vida de estos dos personajes que estoy trayendo a mi ejemplo, nos dimos cuenta que aquel hombre que conocía mucho de dinero, de manejos financieros, de intercambios comerciales, con muchos títulos de universidad, cerraba un ciclo anual y no tenía en su bolsa, en su cuenta, en su bolsillo, no tenía absolutamente nada ahorrado. Mientras que aquel hombre que simplemente apenas leía y escribía sí tenía claridad en la importancia de administrar su dinero y ser sabio en el ahorro. Cuando les preguntamos, en el ejemplo que estoy presentando, a cada uno de los dos, ¿por qué se daba esta situación? Vemos que el gran hombre preparado intelectualmente no usaba con sabiduría su dinero. Malas inversiones, malas decisiones, imprudencias, impertinencias, malos gastos, malos hábitos, malas acciones. Mientras que el que no tenía esa preparación académica decía, yo lo único que tengo claro en mi corazón es que yo soy obediente a la palabra, soy fiel con mi ofrenda, soy fiel con mi diezmo, soy fiel con el Padre y lo que yo sé es que tengo que guardar y ahorrar para mañana. Hay cosas que son tan elementales y básicas que las encontramos aquí. Permítanme y perdónenme que me tome como mucho tiempo solo en el verso 17, porque aquí terminamos nuestra primera parte de nuestra jornada de Shabbat para el día de hoy. ¿Cuáles son tus bienes? ¿Cuáles son tus males? ¿Cuáles son tus temores? ¿Y cuáles son tus angustias? Todo esto dependerá de que haya amor, compromiso y fidelidad para con nuestro Padre. Y vamos a ahondar en este punto. ¿Qué es fidelidad? ¿Qué es compromiso? ¿Qué es responsabilidad? ¿Qué es entrega? ¿Qué es realmente pertenecer al propósito de Dios? Y entonces, como dijo Deuteronomio 28 en uno de los parashá anteriores, entonces si decides oír atentamente la voz de Dios y seguir estas ordenanzas, entonces todas las cosas te saldrán bien y todas estas bendiciones te alcanzarán y todas estas bendiciones caminarán contigo y serás bendito en tu entrar y serás bendito en tu salir y será bendita tu casa y será bendita tu salud y será bendita tu provisión. Por favor, es un manual de vida, es un manual de instrucciones. Muy bien, hasta este punto hemos llegado a la primera parte de nuestra jornada de Shabbat. Para el día de hoy mucho tema por tratar, mucho tema para considerar, pero vamos a ir a la segunda mitad. La segunda mitad de nuestra jornada tiene que ver con lo que mencioné desde un principio, nuestro Shabbat. ¿Por qué es tan importante nuestro Shabbat en el día de hoy? Recuerden el nombre, ¿cuál es el nombre? Dígalo conmigo, Shabbat Teshuvah. Shabbat Teshuvah, tengo que escribirlo para poderlo pronunciar. Shabbat Teshuvah. La palabra Teshuvah viene de la palabra Teshuvah, que la palabra Teshuvah, recordemos, es arrepentimiento. 10 días después de Yom Teruah a Yom Kippur, en el que pasamos por 10 días de arrepentimiento. La congregación ha venido desarrollando, y muchas personas a nuestro entorno en diferentes naciones, 10 días. 10 días de ayuno, 10 días de oración. La pastora Pili les ha enviado día tras día los videos. Usted ha estado trabajando con los ayunos, ha estado trabajando con las enseñanzas, ha estado trabajando en el tiempo de arrepentimiento. Así es que vamos a ver cuatro aspectos iniciales de la manera como debemos hablar de arrepentimiento. Mis amados, nuestra próxima reunión congregacional, y cuando digo nuestra próxima reunión congregacional me refiero a la congregación de todos los pueblos y naciones en la tierra. El día de Yom Kippur, el llamado Día de Perdón, es el día más importante de toda la humanidad que creemos en nuestros corazones, en este Dios poderoso, nuestro Padre eterno. Pero para llegar a ese día tenemos estos 10 días, 10 días de preparación, 10 días en los que debemos hacer una autoevaluación, un examen en todas las áreas de nuestra vida, espiritual, familiar,
profesional, ministerial, laboral, económica, social, bueno, desde todos los aspectos de la vida, para saber en qué áreas, en qué lugares, en qué aspectos, de qué manera estamos incurriendo en faltas, en pecado, en desobediencia al plan y al propósito de Dios. Por favor, atentos, tomen nota. En este tiempo de Techuvá, para hablar de arrepentimiento, es importante que recordemos 4 aspectos fundamentales de lo que significa arrepentimiento. Número 1, para entrar en un tiempo de arrepentimiento, número 1, lo primero que debemos hacer, escríbalo por favor. Lo voy a mencionar lentamente porque necesito que lo escriba en sus notas. Yo lo tengo escrito aquí, observen, aquí tengo mi cuaderno de notas, mi agenda de notas, espero que usted tenga la suya, lo tengo en mis notas porque es muy importante que esto vaya y lo tengamos allí presente y lo podamos retomar, volverlo a leer, volverlo a estudiar permanentemente. Número 1, reconocer que he pecado. Es el primer elemento fundamental que todo ser humano, por favor, todo ser humano, todo. Aquí no nos dice algunos, el ser humano, el contexto de Adán. Recuerden que Adán significa humanidad. De uno fuimos creados todos los seres vivientes humanos hoy sobre la tierra. De uno, Adán, humanidad. Entonces, toda humanidad, todo Adán, humanidad, número 1, debe reconocer que pecó. Ahora, reconocer que pecó es reconocer que hemos obrado inadecuadamente, hemos obrado mal y lo hemos obrado de manera directa, personal, por acción, aún por omisión, porque también pecamos por omisión. Pero es importante tener presente algo. La palabra en hebreo, reconocer nuestro pecado, es akarat ajet. No se preocupe por la palabra en hebreo, solo se lo menciono para que la conozca. Si en algún momento la escucha, usted ya recordará, akarat ajet significa yo debo reconocer mi pecado. Muy importante. ¿Por qué? Porque la característica que tenemos los seres humanos cuando sabemos que hemos pecado, ¿usted alguna vez sabe que no ha pecado? No, sabemos perfectamente en qué momento pecamos. Pecamos al oír, pecamos al ver, pecamos al hablar, pecamos al hacer, pecamos. Y sabemos que lo estamos haciendo. Pero no reconocemos que lo hemos hecho. Por lo tanto, ¿qué sucede? Una manera como procuramos aliviar el pecado cuando sabemos que lo hemos hecho es culpar a otros. Bueno, es que yo no quise decir eso. Lo que pasa es que esta persona dijo. No, es que yo no iba a hacer eso. Lo que pasa es que esta persona me obligó, me forzó o me dijo. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer, número 1, reconocer, pero reconocer sin culpar a otros. Nosotros tenemos que aprender a asumir una responsabilidad y dejar de culpar a otros, porque cuando culpamos a otros, pareciera ser, perdónenme la expresión, que estamos lavando las manos como Pilato y estoy culpando a ese pueblo, que ese pueblo fue el que gritó, ¡crucifícale! Entonces, buscamos justificarnos de algo que sabemos que hemos hecho, transfiriéndole la responsabilidad de mis actos a otras personas. No asumimos nuestra equivocación, sino que lo que hacemos es que para aliviar nuestra carga, procuramos, repito, involucrar a terceros, culpándolos por algo que yo hice, significando que fueron ellos los que me indujeron, me llevaron, me condujeron, me exigieron cometer el pecado. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es que ofendemos a otras personas, ofendemos a familias enteras, ofendemos a nuestros amigos, a nuestros hermanos en la congregación. ¿Por qué? Porque en medio de toda esta acción de culpar a otros, lo que estamos haciendo es transgredir, pecar contra Dios. Si evaluamos esta responsabilidad frente a los mandamientos, nos daremos cuenta que no podemos estar culpando a terceras personas o culpando a otros por lo que, repito, nosotros hemos hecho. Número 1, reconocer
que he pecado. Saben, hace unos años, hace algunos años hemos venido desarrollando en la congregación un tema que tiene que ver con este punto precisamente de reconocer el pecado. Y cuando hablamos, por ejemplo, del caso de los drogadictos, alcohólicos, ¿sabe? La gente dice, no, yo no soy alcohólico. Es decir, bueno, nosotros sí, en familia, en cumpleaños, en aniversarios, sí, nos tomamos unos tragos, compartimos unos tragos. Bueno, no tanto como que nos emborrachemos, o sea, tampoco. Pero nos cuesta asumir que somos alcohólicos sociales. Entonces lo excusamos. Bueno, no, nosotros realmente no es que seamos alcohólicos, o sea, sí, tomamos de cuando en vez, pero como sea, el alcoholismo está ahí escondido, ahí guardado, y lo justificamos con una celebración, lo justificamos con un cumpleaños, y entonces cuando se trata de ingerir licor, toda excusa es buena. El partido de fútbol, el nuevo gobernante, el día que amaneció, el día de la independencia, para consumir licor, toda celebración justifica, pero no reconocemos. Por eso, cuando las personas asisten a estos cursos de adicciones en alcoholismo o drogas, lo primero que una persona en esta condición debe aprender es a reconocer que es alcohólico, reconocer que es drogadicto, reconocer que es un mintómano, reconocer que es un cleptómano, una persona que roba, pareciera ser que no se da cuenta, pero entra a un lugar y todo se lo guarda. Se llama cleptomanía. Entonces, lo primero que una persona tiene que reconocer frente a la condición de pecado, repito, es reconocer que cometió el pecado. Número 1, número 2. Una vez reconocemos el pecado, tenemos que recuperar esta circunstancia de pecado. Digo recuperar, entendamos el concepto de la palabra recuperar. Recuperar en el sentido de que si le hemos causado daño a una persona, daño a una institución, daño a un amigo, daño a un hermano, daño a la congregación, daño al pastor, daño a un hermano en la congregación, de alguna manera hemos causado un daño con mi pecado, debo entonces empezar a reparar esa condición de pecado. En hebreo la palabra tikkun, muy importante. ¿Y esto qué quiere significar? Si ofendimos a una persona, al hablar de esa persona, al difamar a esa persona, al calumniar a esa persona, como lo hemos mencionado en los parachá anteriores, leshon hara, cuando hablamos impertinentemente de alguien, solo porque es que la lengua no se me puede quedar quieta. Y lo peor es que no hablamos para bien decir, sino hablamos para mal decir. Y cuando por una palabra que hemos soltado hemos causado daño en la vida de una persona, necesitamos reparar ese daño. ¿Saben? Nosotros tenemos una dinámica en nuestra reunión de familias, en los programas para matrimonios, la voy a mencionar. Usted trate de entender un poquito el ejemplo. Y es que en una bolsa colocamos confetis. Usted sabe, los confetis son miles de confetis. Los colocamos en una bolsa. Luego, el ejercicio que hacemos, para que trates de entender el ejemplo que quiero dar, es que tomamos en nuestra mano confetis y los lanzamos. Esta persona no me simpatiza, esta persona hace esto, esta persona hizo esto. Hablamos de una persona, criticamos a una persona, juzgamos a las personas, difamamos a las personas, etcétera. Y cuando soltamos estos confetis es lo que diariamente hacemos cuando hablamos de alguien. Luego, ¿el ejercicio en qué consiste? Estoy hablando de tikkun, reparar el daño causado. Qué difícil. Luego, el siguiente paso en el ejercicio es recoger todos esos millones de confetis, recogerlos, barrerlos, aspirarlos, limpiarlos. Aquí y vemos a las personas, interesante, porque el ejercicio para recoger todo lo que está en el piso es recogerlo desde el punto de vista de ponernos de rodillas y empezar a recoger. La conclusión del ejercicio es esta, para mi punto número 2 de tikkun. ¿Cuál es? Siempre, por más que tratamos de reparar, siempre encontraremos confetis esparcidos por muchas partes.
¿Qué significa este ejemplo? Que siempre que nosotros pecamos, hablando, difamando, dañando el buen nombre de una persona, mira, puede ser que esa persona evidentemente cometió un error, puede ser que esa persona evidentemente hizo algo inapropiado, algo indebido, puede ser que esa persona hizo algo que no era lo que tú considerabas que estaba bien que hiciera. Ok, todo eso está bien, pero ¿quién te dijo a ti? ¿Quién te llamó a ti? ¿Quién te autorizó a ti para que seas tú el juez sobre la vida de esa persona? ¿Quién te autorizó a ti para ser el juez sobre la vida de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, juzgándolos, acusándolos, dañándoles su interés, su vida? Por lo tanto, Tikkun, repito, tiene que ver con reparar. Y otros ejemplos podríamos dar. Cuando, por ejemplo, tú tienes deudas pendientes. ¡Wow! ¡Cuán difícil este tema de las deudas! ¿Cuán difícil? ¿Cuántos de ustedes hoy, por favor, examínate un momento? ¿Cuántos de ustedes hoy tienen cuentas por pagar, pendientes? Pueden ser cuentas pequeñas. Bueno, es que yo solo le debo, es poco lo que le debo. No importa, debes. Cada vez que estamos en deuda, estoy hablando desde el punto de vista de dinero, pedimos prestado, o no pagamos nuestros diferentes compromisos, cualquiera que sea. Todo esto en el tiempo de Yom Kippur. Mira, tú no puedes llegar al tiempo de Yom Kippur si tienes faltas de perdón, si tienes que reparar la identidad, la humanidad de alguien, o si tienes cuentas pendientes por pagar. Mi hermano, yo no te estoy hablando de cuentas de $100,000 o de $2. Si tienes una cuenta pendiente de $1, tienes que acercarte a esa persona y pagar. Hablo de que puedes pagar ese dólar, sí. Probablemente yo tengo algunas cuentas pendientes por pagar. Ejemplo, el lugar donde estamos, la casa donde habitamos, pero no es una cuenta de deuda, es una obligación que tengo hipotecaria a tantos años, pues que sé que tengo que cumplir. El día que yo deje de pagar mi cuota mensual, el banco toma posesión de su lugar, de su casa, y yo a la calle. Por lo tanto, yo sé que mensualmente debo cumplir con mi obligación hipotecaria. No me refiero a ese tipo de obligaciones de compromisos económicos. Yo me refiero a las deudas que tienes con otras personas. Ve, préstame $10, préstame $20, préstame $100, préstame $1,000. Y luego se quedó. Y este es el tiempo de reparar esas deudas. Este es el tiempo de acercarte a esa persona y decirle, siento mucho, han pasado 2 o 3 años que no te he pagado, pero este es el tiempo en que te debo pagar. Por favor, preste mucha atención a esto. Ahora, hay una interesantísima en todo esto, y es deudas que tenemos en promesa y no hemos cumplido. Explíqueme esto, pastor. Sí, es muy común que nosotros digamos, mire, hermano, yo le voy a dar a usted un dinero para que usted haga esto. Cuente con eso. Y eso pasó hace 2 años o 3 y nunca cumpliste con esa promesa. Es una deuda, algo que prometiste, una donación, algo que prometiste que ibas a hacer y nunca lo hiciste. Pues este es un tiempo de reparar ese daño que has prometido y nunca has cumplido. Entonces, repito, cuando nosotros chismeamos, calumniamos, murmuramos, juzgamos, acusamos, leshon hara, todo esto son circunstancias que necesitamos reparar en este tiempo hoy. Número 3. El punto número 3 es, en la manera como vamos a entrar al tiempo de perdón, es precisamente la confesión. Por favor, escríbalo. Número 1, reconocer el pecado. Número 2, reparar un daño causado. Y número 3, confesión. Hermanos, este momento de la confesión, este es el mejor momento de todo el ciclo del año. Usted me preguntará, o sea que si no pido perdón en este tiempo, más adelante no se puede. No. Dios nos escucha a todo tiempo, en todo momento, en todo lugar. Obviamente que sí, Él es omnipresente. Pero escúchame, pero este tiempo, estos 10 días de llegar a Yom Kippur, es el tiempo en que la humanidad está en el mismo punto, en la misma conexión, si puedo usar esta palabra. Es decir, este es el momento en el que en Colombia, en México, en Argentina, en España, en Italia, en Rusia, en el Japón, en Australia, el mundo entero donde hay un creyente en Torah, estamos viviendo el tiempo, ese kairos de Dios, ese tiempo establecido por Dios, ese moedín de Dios, en el que
Todos tenemos ese mismo sentir, el sentir del perdón. Si este pueblo se humilla, dice la palabra, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se bajare su orgullo, su cabeza, si este pueblo de dura cerviz se postrare, si este pueblo confesare mi nombre y pidiese perdón. Este es el mejor tiempo para entrar en este tiempo precisamente de perdón. Pero algo muy interesante, este es un tiempo de pedirle perdón al Padre en privado. Mi hermano, tú no necesitas estarle pidiendo perdón al sacerdote, estarle pidiendo perdón este es un tiempo personal con Dios. Hay un momento en el que tú necesitas declarar con Él en privado, en tu corazón, en qué tú has pecado, decirle, Padre, tú conoces, porque el Padre conoce que es precisamente esta situación y es específica, tienes que ser específico en cuanto a lo que pedimos perdón. Padre, perdóname porque he pecado. No, eso no es nada. Padre, perdóname porque he pecado, he robado, he mentido, he engañado, he blasfemado, he cometido leshon hará, he incurrido en toda esta desobediencia, mi vida ha pasado por este engaño, etcétera, etcétera, etcétera. De manera puntual, específica, tenemos que hablarle directamente al Padre. Atención, tenemos que aprender a pedir pecado por hábitos inapropiados. Hábitos inapropiados en nuestra vida, en lo que hacemos, en lo que vemos, en lo que oímos. Es necesario entrar a pedir perdón de esa opulencia aparente que tienes, o hipocresía, o orgullo, o vanidad, o enojo, o ira. ¿Saben? Hay gentes que mantienen airados a todo momento sin saber por qué. Lastiman a las personas que están en su entorno, se lastiman a sí mismos. ¿Por qué? Porque mantienen airados, enojados, enorgullecidos, vanidosos, están en pleito, están en contienda, están en ira en todo momento. Este es tiempo de pedirle perdón a Dios, porque de esta manera estamos influenciando y dañando también a las personas que están a nuestro alrededor. ¿Cómo sabemos esto? Porque la palabra nos habla con tanta propiedad y desobedecemos la palabra porque creemos que es a mi manera, como a mí me parece, como yo considero que las cosas deben ser. Por lo tanto, no es a tu manera, mi hermano, es a la manera de la palabra que Dios ha establecido. Y nos encanta entonces llevar la contraria en todo lo que hacemos, nos encanta llevarle la contraria a todas las personas a nuestro alrededor y nos encanta ofender a las demás personas haciendo todo lo contrario de lo que el Padre establece en nuestra vida. Número 4. Wow, tenemos que avanzar, ¿verdad? Número 4. Cambiar mi comportamiento mejora mi personalidad. Es decir, ya reconocimos nuestro pecado, ya buscamos la manera de reparar ese daño a esa persona. Ya estamos en el punto número 3, recuérdenlo, ya hemos establecido y hemos confesado delante de nuestro Padre ese pecado. Y número 4, necesitamos ahora tomar una actitud de comportamiento que me permita no volver a cometer ese pecado. Interesante este punto. Sobre este punto podríamos quedarnos el día tratando este aspecto. Voy a tratar de mencionarlo lo más básico y lo posible para determinar este punto. ¿Qué significa? Nosotros tal vez por infancia, por educación o por cultura, hacemos muchas cosas que son inapropiadas delante del Padre. Me estoy refiriendo, obviamente, tomando como referente la palabra. De tal manera que muchas cosas hacemos. Por ejemplo, consumir los alimentos. A muchos no les gusta que hable de los alimentos, pero tengo que hacerlo para mi ejemplo, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros, antes de conocer la Torah, la palabra de Dios, el manual de vida, consumíamos, por ejemplo, el cerdo, los camarones? Personalmente lo hice. Los médicos, la medicina hoy establece, determina y presentan miles de estudios claramente establecidos, determinados, de que las comidas de cerdo, las carnes de cerdo, como las carnes de camarón, por ejemplo, son extremadamente dañinas al cuerpo humano. Pero si es que la Torah no lo enseña. O sea, no es porque en el siglo XXI los médicos lo digan, es que la Torah nos dice cuáles son los alimentos que debemos consumir y cuáles son los alimentos que debemos abstenernos de consumir. Por ejemplo, el mezclar carne con leche.
Yo recuerdo que de niños se hacía eso en nuestros hogares y de niños crecimos así, pero hoy los médicos han establecido que hacer esa mezcla produce un daño gravísimo en el estómago, pues la Biblia, la Torá no lo enseña, desde que antes de que los científicos lo establecieran. Entonces, cuando hablamos de reconocer, de reparar, de confesar, llegamos al último punto. ¿Cómo puedo cambiar todo esto que ha pasado en mi vida? ¿De qué manera todo esto que ha pasado en mi vida yo lo puedo mejorar? Pues muy interesante, un cambio de actitud, un cambio en mi personalidad. Si en nuestra vida de anterior, de juventud, de no conocer de la palabra, consumíamos comidas que causaban daño a nuestro cuerpo y que la Biblia así lo determina, y ahora yo conozco, según el texto bíblico, aún si puedo usarlo, según la ciencia, que esto es dañino para mí, ¿por qué sigo consumiendo alimentos que me causan mal? ¿Me explico? Pero sin embargo hay personas que dicen, pues, así lo diga la Biblia, así lo digan los médicos, a mí no me importa. A mí me gusta esta comida, yo la sigo consumiendo, nadie me tiene que decir qué es lo que yo tengo que comer, y esos son cuentos de religión, y esos son cuentos de fanatismo, y esas son cosas de los médicos, de algo me tengo que morir. Si esa es tu manera de pensar, I'm so sorry. Descansa en paz. ¿Qué dice la palabra? Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Entonces, ahora hablamos de una actitud, ahora hablamos de un comportamiento, ahora hablamos de que todos aquellos hábitos malsanos en nuestra vida necesitamos corregirlos, necesitamos cambiarlos. Mira, tan simple, nuestra manera de hablar, nuestra manera de hablar. Cuán importante es cuando hablamos inapropiadamente, cuando hablamos inadecuadamente, cuando hablamos de una manera vulgar. Saben, en el caso particular nuestro en América, en los Estados Unidos, hemos vivido la siguiente experiencia. Viene a mi corazón lo siguiente, a propósito, hablando de comidas y demás, yo consumí estos alimentos de joven. Era natural en nuestro ambiente, en mi medio. Sin embargo, un día entendí el daño tan grave que sufrí. Recuerdo un día a un médico diciéndome, tú sigues consumiendo eso, lo siento, puedes irte a tu casa y morir allá. Así de simple me lo dijo. Entonces tengo que educar mi vida a no consumir ciertos productos. Llevo alrededor de 25 años de mi vida que no consumo una sola gota de alcohol. Sin embargo, fui un joven, como muchos jóvenes, que consumía alcohol. Sin mencionar ahora el cigarrillo, por ejemplo, cosas por el estilo. Han significado un cambio de mi vida radical, no porque la Biblia me lo obligue, no, es porque como persona debo tomar una identidad y una responsabilidad. Estoy presentando un ejemplo muy simple para hablar de cosas aún mucho más importantes. De tal manera entonces, mis amados hermanos, que mejorar mi personalidad, mejorar mi escala de valores. ¿Mi escala de valores cuál es? Por favor, espero que tu escala de valores conecte con lo que quiero mencionar. Tu escala de valores no es el dinero, el trabajo, la apariencia, la salud, siendo muy importante. Tu escala de valores es, en primer lugar, lo que ocupa tu primer lugar, tu mente y tu corazón, amarás a Dios. Él es Dios. Yo reconozco que Él es Dios. Mi vida le pertenece. Entonces, si Él es Dios y yo amo a mi Dios, entonces yo seré obediente a su palabra, es decir, al manual de vida que Él determinó para mí. ¿Es difícil acaso poder entender esto, hermanos? ¿Acaso les estoy hablando algo inapropiado? ¿Puedo lastimar su corazón diciéndote que tu escala de valores es, en primer lugar, Dios, en segundo lugar, tu familia y en tercer lugar, tu ministerio? Yo sé que a muchos ministros nos molesta cuando escuchamos esta expresión, porque para muchos pastores o ministros lo primero es la iglesia, la iglesia, la iglesia. Bueno, gracias por tener ese valor tan importante con la iglesia, pero el día que tú estás enfermo, el día que tú no puedes predicar, el día que tú no puedes estar en la iglesia, perdiste tu hogar, perdiste tu vida, y la iglesia, alguien pastoreará la iglesia. Por lo tanto, en mis escalas de valores deben ser consideradas.
¿Cuáles son tus valores más importantes? Para muchas personas el valor más importante es el trabajo y se esfuerzan y trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y trabajan. Pero un día una dolencia, un problema de salud, una pequeña quebradura en un dedo te imposibilitó de continuar con tu trabajo. En tu trabajo te van a decir simplemente adiós, muchas gracias, si es que te dan las gracias. ¿Y con qué te quedas? ¿Dónde está tu familia? ¿Dónde está tu relación con Dios? Entonces, dígalo conmigo, mi cuarto aspecto es considerar mi escala de valores. Y mi escala de valores debe ser establecida en mi actitud, en mi personalidad y en mi comportamiento como un hijo de Dios. Por lo tanto, podemos empezar ahora de algo pequeño. Yo no quiero significar con esto, hermanos, que el día miércoles, que este año es Yom Kippur, nuestra siguiente reunión, en el día de perdón, ya, todo se arregló, todo quedó listo y a partir de este día mi vida, bueno, habrá alguien que logre hacerlo. Lo que quiero significar es, dígalo conmigo, paso a paso, proceso tras proceso. Ya vamos a llegar a un ejercicio muy interesante al respecto. Muy bien. Cuando nosotros entendemos, mis amados hermanos, que nuestras actitudes necesitan cambiar, es necesario establecer que mis actitudes necesitan también capacitación. Necesito capacitarme en estudiar la palabra, necesito capacitarme en ser obediente al propósito de Dios, necesito tener capacitación. Hay gentes que no les gusta que nadie les diga nada. Por eso dice la palabra sin dejar de congregarnos. Sin dejar de congregarte, porque cuando nos congregamos como familia, como creyentes, entonces tenemos una dirección. El pastor es nuestro líder, el pastor nos da un modelo, la familia pastoral nos da un modelo, de tal manera que buscamos una actitud de cambio, buscamos una actitud de prepararnos, de capacitarnos, de formarnos. Y esta vida es un proceso en la que empezamos, repito, paso a paso, lentamente, pero avanzamos con perseverancia. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Con perseverancia. Es decir, si algo estamos haciendo mal, puede ser que no logres hacer ese cambio ya, en esta semana, en estos 10 días, de la noche a la mañana, todo cambió. Porque hay cambios muy aparentes, usted sabe, ¿no? Cuando se suscitan eventos muy delicados, voy a hablar muy brevemente sobre esto un poquito más adelante, pero hay gente que tiene un cambio y hacemos promesas a Dios. Dios, un ejemplo, si hay un familiar enfermo, Dios, sánale, si tú le sanas, yo te prometo que voy a cambiar, no voy a volver a consumir alcohol, no consumiré drogas, dejaré de mentir, dejaré de engañar, dejaré de robar. Si tú haces esto, y parece que nos lo proponemos, y la persona evidentemente, gloria al Padre, se recuperó, pero después de que la persona se recuperó, volvemos al ciclo anterior, o sea que la promesa que hicimos con el Padre se perdió. Por eso no podemos hablar de cambios tan repentinos. Tienen que ser cambios que se vayan dando poco a poco. A ver si puedo dar otro ejemplo para lo que quiero expresar. Un gimnasio. Las personas que les gusta ir al gym, hacer ejercicio. ¿Qué es mejor? Ir durante un mes, cada tercer día, por ejemplo, o todos los días, y hacer 1 hora de ejercicio cada día, o 4 días a la semana, o ir una vez al mes y hacer 12 horas de ejercicio. ¿Me están entendiendo el ejercicio? Es decir, lentamente. El ejercicio y los resultados los vas a notar en la medida que tú vas al ejercicio, vas al gym, vas haciendo el ejercicio periódicamente, paso a paso, lentamente. Pero sí, lo que haces es que a cambio de ir periódicamente, vas una sola vez al mes y en un solo día haces 12 horas de ejercicio, terminarás exhausto, terminarás con los tendones dañados, terminarás con los músculos lastimados y no obtendrás ningún resultado beneficioso. Por lo tanto, repito, este cambio de actitud y este cambio de personalidad será un cambio que lograremos paso a paso, fijándonos metas cada año, fijándonos metas y avanzando en ellas hasta que logremos mejorar en esos aspectos. Así es que, ya cerrando, mis amados, quiero dejarles la siguiente tarea. Procuré hacerlo en esta tabla. Observen. Vamos a hacer una lista con estos tres aspectos. Número 1, número 2, número 3. Allí los tienen en pantalla. Número 1.
para el siguiente año, vamos a empezar en este tiempo de Yom Kippur, en este día de perdón. ¿Cuáles son las cosas que no cumplo? ¿Cuáles son las cosas que no cumplo? Que yo no cumplo. Por ejemplo, no cumplo con orar. Es una cosa con la que yo no cumplo. Un ejemplo. Segundo, ¿cuáles son las cosas que a veces cumplo? Entonces, a veces sí oro. Cuando tengo así como un problemita, como que algo no está saliendo mal, oro. Y número 3, ¿cuáles son las cosas que cumplo bien? ¿Cuáles son las cosas que cumplo bien? Por ejemplo, cumplo con mi desayuno. Eso sí, no puedo salir a trabajar sin desayunar. Eso sí, no me puedo ir a acostar a dormir sin primero haber cenado. Eso sí lo cumplo sagradamente. Está bien. Entonces, ya tienes 3 líneas. Vamos a hacerla, a ver si las coloco nuevamente. Lo repito. Las cosas que no cumplo, que definitivamente no cumplo. Las cosas que a veces cumplo y las cosas que siempre cumplo. ¿Por qué es importante estos 3 aspectos? Porque lo que vamos a hacer es escribir en cada una de ellas. No cumplo con estudiar la palabra. No cumplo. Lo que a veces cumplo. A veces oro con mis hijos. A veces. Y lo que siempre cumplo. Me encanta ver televisión. Eso siempre lo cumplo. Veo las noticias. Ok. Vamos a escribir todo durante este año, todas aquellas cosas que no cumplo, que a veces cumplo y que siempre cumplo. De tal manera que en la medida que vayamos avanzando en nuestro cambio de actitud y de personalidad delante de Dios, vamos a hacer el siguiente proceso. Voy a tomar una cosa que no cumplo, y la voy a pasar a las cosas que a veces cumplo. Entonces, atención al ejemplo. No oro. Yo no acostumbro a hacer oración. Cuando digo oración no estoy diciendo Padre bendíceme, amén. No, eso no es una oración, eso no. Yo me refiero a tener un tiempo de oración, es decir, mínimo 5 minutos al día. Tú cierras tus ojos, Padre, en este día presento delante de ti mi súplica, Señor, mi esposo, mi hogar, mi familia, mi esposa, mis hijos, el trabajo, etcétera. Un tiempo de oración, 5 minutos. Eso no lo cumplo. Como no lo cumplo, lo voy a pasar al número 2. A veces lo cumplo. Entonces, a veces vas a empezar a orar. Ocasionalmente vas a empezar a orar. Y una cosa que a veces cumplo, por ejemplo, a veces cumplo que hago oración con mis hijos, devocional con mis hijos. Antes de ellos salir a su escuela, a su trabajo, a su universidad, yo tomo a mi hijo y le digo, hijo, en este día tú eres luz, te bendigo, declaro sobre ti en esta palabra un día de bendición, que vayas con todo el shalom del Padre sobre tu vida. Eso a veces lo cumplo. Entonces, ese a veces lo cumplo lo vas a pasar al 3. Ahora lo cumplo siempre. ¿Me están captando el ejercicio? Una cosa que no cumplo, la paso a la que ahora la voy a empezar a cumplir. Ocasionalmente, pero la voy a empezar a cumplir. Y una cosa que ocasionalmente hago, lo voy a pasar al nivel 3. Es decir, ahora lo voy a cumplir. ¿Me captaron el ejercicio? Si logramos hacer este ejercicio en el recorrido de un año, nos daremos cuenta cuántas cantidades de cosas que no hacemos, ahora las hago ocasionalmente, y ahora las que hacía ocasionalmente las hago permanentemente. Para mí no es importante, ocasionalmente voy a la iglesia, ese es punto número 2. Ahora lo pasé al nivel 3, ahora permanentemente me congrego. Y si hacemos este ejercicio, mis amados hermanos, nos daremos cuenta cómo en este manual de vida nos daremos cuenta cómo nuestra vida empezó a tomar un rigor, un nivel, una autoevaluación. Y traje a la mesa un ejemplo también muy sencillo. Es como un álbum fotográfico. Este ejercicio que estamos desarrollando hoy lo puedo considerar como un álbum fotográfico. ¿En qué sentido? En este ejercicio yo veré mi transformación de las cosas que nunca hacía a las cosas que ahora permanentemente hago. Me refiero en bendición, obviamente, en el buen sentir de la palabra. Nunca iba a la iglesia, ahora voy a la iglesia ocasionalmente, pero ahora permanentemente me congrego. Nunca estudiaba la Biblia, ocasionalmente estudié la Biblia, ahora permanentemente estudio la palabra. Entonces aquí vamos a ver un avance
un avance en mi actitud, un avance en mi vida espiritual. Y traje a colación un álbum fotográfico porque es similar. Solo que en el álbum fotográfico, cuando observamos las fotografías, aquí estoy observando algunas fotografías de mi boda, la boda con mi esposa Pili. ¿Y qué puedo observar en estas fotografías? ¡Wow! Cuán joven estaba, cuán joven y bello estábamos. Muy elegantes, muy ilusionados, llenos de vida, como dice una frase, a ver si recuerdo la frase, dice, cuando están los novios dicen, uva con uva se ajustan, qué cosa buena. Pero ya cuando tenemos 27 años de casados ya no es uva con uva, ahora son uva pasa con uva pasa. Es decir, en el álbum fotográfico lo que vemos es que nuestra vida ha cambiado en el sentido de que hemos envejecido, no en el sentido de que hemos mejorado en actitud o en comportamiento. Mientras que en la tabla que traemos para servir, en la tabla que traemos para cambiar nuestra actitud, en ella sí veremos cómo nuestra vida cambia de una manera radical. Permítame dar otro ejemplo. Si usted va a un edificio en un downtown, en el centro de una ciudad, y va a uno de esos edificios gigantes de 130 pisos, no puede ser que no sea tan gigante, colóquelo de 50 pisos nomás. Pues usted no utiliza las escaleras para subir a esa altura, creo que no lo hace. Porque para eso tenemos los ascensores, ¿verdad? Al momento en que usted ingresa a un ascensor, ¿usted qué hace? Obtura el botón que indica el piso al cual usted va a subir. Piso 32. El ascensor a una velocidad impresionante asciende y se detiene repentinamente en el piso 20. Pero usted no se queda en el piso 20. Luego sube ese ascensor al piso 28, usted no desciende en el piso 28. Hasta cuando el ascensor marca el piso 32, usted sabe que ese es el lugar a donde usted ha querido llegar. Por lo tanto, sale del ascensor cuando llegó al piso 32. ¿Captaron mi ejemplo? Lo voy a explicar. Asimismo es este proyecto de los puntos que tenemos ahora. Si tú estás en una posición en la que esto nunca lo haces, nunca tienes un tiempo de oración y marcas que lo vas a convertir en un tiempo permanente en tu vida de oración, no puedes quedarte en la mitad. Es decir, necesitas salir de este primer piso, pasar al segundo nivel y entrar al tercer nivel hasta que la oración sea un modelo de vida, en tu hogar, en tu familia. Ese es el ejemplo claro que se me ocurre más práctico con respecto al ascensor. Cuando tú proyectas tus metas, cuando tú proyectas tu vida, cuando tú empiezas a caminar con un proyecto de luz, ¿saben? Viene a mi corazón ahora esta expresión que se usa en el cine. Cuando tú estás en un proyecto de cambio, de transformación, en el cine se usa una frase muy típica. 1, 2, 3. Cámaras, acción. Y el actor empieza a actuar. Asimismo es nuestra vida hoy. En nuestra vida tenemos que decir 1, 2, 3. Tiempo de cambio. 1, 2, 3. Tiempo de renovación. Tiempo de moldear mi vida. Tiempo de que todo pasado, todo pecado se retira de mi vida. Y vamos a entrar a un proceso. 1, 2, 3, cámaras, acción. Y en este proceso nosotros nos daremos cuenta que siempre el enemigo querrá venir y hablar a nuestro oído. Vamos a cerrar entonces, mis amados, con esta enseñanza que sé que va a ser muy interesante para ustedes. ¿Por qué razón hablamos de este pueblo duro de cerviz? ¿Dónde se ubica la cerviz? Cerviz. Bueno, aquí tengo a la pastora Pili, a hermano Camilo. ¿Dónde está la cerviz? La ubicación de la cerviz, no de la servidumbre, de la cerviz. Observen, en la parte posterior tenemos un punto que todos conocemos como la nuca. La nuca. Ahí están las vértebras cervicales. 7 cervicales. Qué interesante, ¿verdad? Cuando una persona cae, se golpea en un accidente en la cerviz, anterior al nudo de la cerviz,
¿Qué pasa con esta persona? Normalmente la persona pierde la movilidad de sus brazos o de sus piernas. Puede ser parapléjico o cuadrapléjico, según el accidente o según la dificultad del problema. Pero observen, la persona puede ver, la persona puede oler, la persona puede hablar, la persona puede oír. Lo único que no puede hacer es tener movimiento de su cuerpo. Observen, movimiento de su cuerpo. ¿Qué tiene que ver todo esto con este pueblo duro de cerviz? Este pueblo duro de cerviz ve, este pueblo duro de cerviz escucha, este pueblo duro de cerviz olfatea, este pueblo duro de cerviz tiene labios, boca, se alimenta, pero este pueblo duro de cerviz se desconecta la cabeza, el cerebro, el pensamiento del cuerpo. El cuerpo está separado del pensamiento, del oír, del hablar. Están separados. Y cuando estos dos elementos, cabeza y cuerpo, se separan, entonces, aunque escuchan, no oyen. Aunque pueden mirar, no ven. Aunque pueden oír, no escuchan. ¿Me están entendiendo esto? ¿Por qué es este pueblo duro de cerviz? Porque hay una separación del pensar, del hacer, con el poder hacer. Es decir, el cuerpo está paralizado. Y es lo que está pasando con este pueblo duro de cerviz. Un pueblo duro de cerviz que hoy hace las cosas a la manera que le parece y considera que se pueden hacer las cosas. Un pueblo duro de cerviz es aquel pueblo en el que la médula espinal ha sufrido un daño y se corta, se rompe esa comunicación entre la médula espinal, el contacto del nervio con el movimiento del cuerpo. Esto significa que tenemos a un cuerpo paralizado. Esto significa que tenemos a un pueblo que aunque escucha la palabra de Dios, que aunque conoce, lee y ve la palabra viva, eficaz y penetrante, no hace lo que la palabra dice. ¿Me están entendiendo esta importancia tan fundamental? ¿Qué es un pueblo duro de cerviz? Entonces el Padre Eterno le dice a Moisés, este pueblo pasará al otro lado del Jordán y una vez estén allí, se apartarán de mí e irán tras dioses ajenos. Este pueblo que un día en Horeb, en el monte Sinaí, escucharon la voz de Dios y dijeron, haremos conforme a lo que Dios ha dicho. Amén. Este pueblo que escuchó ahora está desconectado de la palabra y hacen de su vida lo que cada uno cree que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer, totalmente, repito, apartado del verdadero propósito del manual de vida, de la preciosa palabra de la Torá. A esto le llamamos entonces mala inclinación. En hebreo se llama Yesed Arat. ¿El Yesed Arat qué es? El Yesed Arat es el que te dice, no te reúnas en Shabbat, eso que están hablando no es, esto ya ha sido abolido, eso de los mandamientos tampoco, esos mandamientos ya no existen, eso de las fiestas solemnes o las santas convocaciones de Levítico 23, eso también ya fue abolido, y ese tipo de circunstancias son las que oímos, vemos, decimos, pero estamos desconectados de esa médula espinal que no nos permite que el cuerpo y que la cabeza caminen como uno solo, según el plan y el propósito de Dios. Es decir, aprendemos a vivir una vida completamente fácil, aprendemos a vivir una vida completamente placentera, aprendemos a vivir una vida de sol, de verano, de vacaciones, de placer en realidad, pero se nos olvida que en las cosas difíciles de la vida es donde realmente avanzamos. ¿Cómo? Paso a paso, lentamente logramos avanzar. Esa médula espinal que hoy no tiene firmeza, que hoy no tiene habilidad de dominar el cuerpo, significa que necesitamos repararla. ¿Y cómo la reparamos? Cuando, entendiendo el propósito de la palabra, hacemos que esta palabra sea viva, es decir, cuando tomamos una acción. ¿Y cuando tomamos una acción? Cuando disponemos el proceso de arreglar esto que sabemos que está mal, y entonces sabemos que la única manera de arreglar esto que está mal es haciendo esto que yo sé que es lo correcto.
¿Por qué tenemos, mis amados hermanos, entonces que esperar a vivir experiencias dolorosas para entender que hay un Dios poderoso? ¿Por qué tenemos que esperar a entender o vivir la mala experiencia de un familiar enfermo o aún cada uno de nosotros en una condición crítica de hospital, de tratamientos, de cirugías, de tantas cosas, para empezar a entender que tenemos a un Dios poderoso, a un Dios sanador, a un Dios misericordioso? ¿Por qué tenemos que esperar a pasar por una circunstancia crítica en las finanzas, en la economía, en ruina, en miseria, para empezar a entender que tenemos a un Dios Jireh, a un Dios proveedor? ¿Por qué tenemos que esperar a pasar por una crisis en nuestro matrimonio o con nuestros hijos para entender que tenemos un manual de vida instruido, entregado por la voz de Dios, para que podamos vivir una vida conforme a la plenitud y al propósito que Él nos entregó? Así es que, mis amados, este ha sido el tiempo de Shabbat Teshuvah, Shabbat de arrepentimiento, Shabbat de nuevas oportunidades, Shabbat de reconocer que hemos pecado, Shabbat de decir con amor a nosotros mismos que nos damos la oportunidad de empezar un Shemini, una vida completamente nueva, año tras año. Hay muchas cosas, hermanos. Si empezamos con las cosas pequeñas, en el transcurrir de la vida lograremos las cosas grandes. Yo he escuchado testimonios de tantas personas que me dicen: he logrado dejar de fumar por 6 meses. Y eso lo hice porque hice una promesa con Dios de que un familiar o mi padre o mi madre que estuvieron en una situación muy crítica de salud, yo le prometí a Dios que si Dios lo sanaba, dejaría de fumar. Y cuando Dios lo sanó, después de 6 meses, esa mala inclinación volvió a mí y volví nuevamente a consumir. Por lo tanto, el cambio de vida, repito, será un proceso de Teshuvah, arrepentimiento lentamente, paso a paso, arrepentimiento lentamente, paso a paso, pero con una meta establecida. Y una vez autodisciplines tu manera de pensar, disciplinarás tu manera de vivir. ¿Cuál ha sido el propósito de Dios? Como familia, que vivamos una vida de gozo, de plenitud, de alegría, de salud. ¿Saben? La enfermedad no fue algo que Dios hizo. La enfermedad surgió cuando desobedecimos precisamente la bondad, la bendición y la misericordia de Dios. Por lo tanto, hoy, mis amados hermanos, para cerrar, por favor, vamos a tomar un minuto de oración, amado Padre. Oh Padre eterno, gracias por esta enseñanza que has puesto en nuestro corazón. Hay muchas áreas en nuestra vida que necesitan ser reparadas, que necesitan ser erradicadas, que necesitan ser total y absolutamente borradas de mi estilo de vida, de mi manera de pensar, de mi manera de vivir. No lo puedo borrar tan simplemente como decir, ya no más. Debe haber un proceso de trabajo, de renovación, de tal manera que mi nueva manera de vivir, mi nueva manera de estar y establecer mi vida contigo, me permitan fundamentarme en lo que es el principio de la verdad y la vida. Y una vez pase esto, sé que no habrá enfermedad, no habrá dolencia, escasez, tribulación, angustia, prueba, porque en ti, dice la palabra, todas las cosas me ayudan a bien. Y cuando yo reconozco que en ti todas las cosas me ayudan a bien, entonces ahora entiendo por qué en medio de tantas pruebas y adversidades tú estabas ahí. Gracias, Padre. Un día se dijo cuando el atentado terrorista del 9/11 en la ciudad de Nueva York. Las Torres Gemelas se desplomaron. Miles de personas perdieron la vida en aquella situación terrorífica. Se causó un pánico impresionante. El mundo entero se estremeció y será una fecha que difícilmente se podrá olvidar. Pero la pregunta que surgió en medio de todo este caos fue: ¿dónde estaba Dios
que permitió que esto pasara. Y nunca olvidaré cómo en aquel entonces la hija de el señor Billy Graham, Anna Graham, contestó: Dios fue retirado por orden del hombre, por la humanidad, por las leyes de los hombres, fue retirado de cada una de las escuelas, de los hogares, de los lugares públicos. Se prohibió leer la Biblia, se prohibió orar, aún en público, se prohibieron tantas cosas. Hoy, después de cuántos años que ha pasado esto, siguen las prohibiciones. Ya no se puede hacer esto, está prohibido hacer esto, está prohibido hacer lo otro. Y aún más hoy las leyes gubernamentales están obligando a los ministros y a las congregaciones a realizar, por ejemplo, bodas entre personas del mismo sexo y cosas por el estilo. ¿Dónde está Dios en todo esto? Mis amados hermanos, hoy la respuesta nos la entregó el Parashá Vayalech. ¿Cuándo como pueblo nos apartamos del Dios Todopoderoso, el Dios de pacto? Cuando entramos en idolatría con otros dioses, con otros pensamientos de hombre, y vivimos una vida conforme al pensamiento humanista, dijo la palabra, me aparté de ellos y oculté mi rostro. Por lo tanto, Dios está esperando que para este tiempo de Yom Kippur le busquemos con un corazón sincero, contrito y humillado, para que Él vuelva su rostro a nosotros y podamos vivir como congregación en el mundo entero la promesa del pacto que Dios tiene para con nosotros. Mis amados, este ha sido el tiempo de nuestro Shabbat para el día de hoy. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saludo. Amados hermanos de Iglesia Cristiana Integral Cherryville, Asheville, Santa Fe de Bogotá, muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que el tema haya sido en verdad una palabra de parte de Dios a sus corazones y que todos podamos aprender a tener un cambio de vida, un cambio de comportamiento, un cambio de actitud en el espíritu para entender, escuchar y ver el propósito de Dios. Que no seamos más ese pueblo de dura cerviz, sino que podamos conectar cabeza con cuerpo para que seamos uno solo, un ejat en el cuerpo, sirviendo a nuestro Padre Eterno. Shalom, bendiciones. Hay un río de amor del cielo fluyendo aquí, vivifica y transforma, trae salvación. La palabra es abundante en tu corazón. Creyendo hoy recibes lo que Dios te prometió. Sanidad, restauración, Jesús te dio el poder para vencer. Es tiempo de creer. Hay un río